Henry, la frase que seguimos adelante con nuestro estudio del estado de la teología de los evangélicos y especialmente con los hispanos latinos, estamos en la frase número 6. Sí. Jesús es el primer ser creado y el más grande creado. Por favor, ¿me puedes traducir esta frase, por favor? Jesus is the first and greatest being created by God. Jesús es el primer y más grandioso ser creado por Dios. Ok, Jesús es el primer y el ser más grandioso creado por Dios. Uh-huh. ¿Cierto o falso? No, es falso, completamente falso. Pero, ¿Y qué dice el público? Bueno, el público aquí en mis números tengo 42% que lo afirman totalmente. Sí. Y si añadimos los que lo afirman más o menos, 42 más 19 son 50 y... no, 60. No, 61. Yo pensaba que eras bueno para las matemáticas. No, me sacaste ahorita... 19 plus 42. Acá el primo dice que ya lo tiene. ¿Ya es 59? Sí. Ya ves, 59. 59% afirman... Güey, te ves confundido. I'm going with wait con lo que tú digas ahí. 59, ¿ok? Sí es, ¿no? I don't know, ¿Qué dice el primo? No sé, no, dijo que sí, pero pensé que lo tenía. Vamos a tomar una pausa para 61. Yes, I was right. 61. Es que matemáticamente en mi mente es no puede ser 59 porque está más alto el... En primer lugar, yo reprobé las matemáticas, no sé cómo pasé la high school. Cuando mis números están totalmente mal. Alguien tiene que verificar a nuestro amigo ahora. Pero sí, ya nos verificaron aquí que 61. 61%, que ya estás cómodo con eso. Sí, con eso sí. Eso tiene sentido en mi mente. Porque te vi confundido. 61%. Esto es alarmante, amigo. Sí. O sea, la mayoría. Que la mayoría, ni el 30, ni el 20, ni el 40, la mayor parte del mundo hispano cree que son evangélicos, supuestamente, creen que Jesús, en primer lugar, fue creado. Sí, y es el ser más grande. Y el ser más grande. O sea, ¿qué significa eso? Básicamente, aquí es donde, por eso dije en el episodio pasado de que hay una falta de entendimiento de la Trinidad. Porque lo que estamos diciendo es que hubo un tiempo donde Dios Padre existía solo. O sea, Jesús fue creado. Aquí estamos, en este caso estamos hablando del politeísmo. Uh-huh. O sea, Dios no es uno en este caso. Uh-huh. Aquí ya son distintos dioses, distintos voluntades, o sea, distintos seres. Estamos aquí básicamente concuerdo con teología del primer siglo de los griegos y mitología donde los dioses tienen hijos. O sea, en este aspecto Jesús sería un diosito. Uh-huh. O sea, no, aquí ya estamos de acuerdo con Cash Luna y todos estos herejes, pero es una herejía. Y más que nada, hablando ya en la historia de la iglesia, donde yo sé que tú, aquí voy a dejar que tú fluyas, pero parte de esto estamos aquí ya de acuerdo con los testigos de Jehová. Es su teología. Uh-huh. Por eso nosotros con ellos no decimos somos hermanos en Cristo, pero aquí la mayoría de evangélicos son testigos de Jehová sin darse cuenta que son testigos de Jehová. O son herejes. Pues son herejes, creen esta es una herejía. Que Jesús fue creado. Esto debe de darnos pausa porque... O sea, entiendo por qué gente a veces lo confunde, porque obviamente celebramos la Navidad, ¿verdad? Uh-huh. Que significa que Jesús nació y entendemos la historia del nacimiento virginal. ¿Qué quiere decir? Que de una forma u otra algunos dicen, pues es obvio que si fue formado en un bebé y nació y María dio a luz, ahí vemos el inicio de su historia, ¿no? Que el hijo nació físicamente. Yep.
Pero la cosa aquí es entender entonces las naturalezas Sí. de Jesús. De que antes de la fundación del mundo Dios ya era trinitario, o sea, Dios Ajá. existía. Ya, por eso para mí esto nos regresa a la necesidad de hablar de la Trinidad. Yo creo que muchos creyentes, yo sé que algunas de las preguntas van a ir preguntando acerca del Espíritu Santo también, pero hay un mal entendimiento en cuanto a la persona de Jesús y aún a la Trinidad en nuestros tiempos de hoy en día. Entonces es triste, es una triste realidad, pero amigos, los que están escuchando este podcast, Jesús nunca fue creado. No. Claro, fue encarnado. Encarnado, pero y no su creado. ser físico fue lo que vemos hace 2000 años atrás, pero la persona del Hijo Sí. siempre existió. La deidad siempre ha existido. Siempre. Ya. Siempre que ha habido un Padre, ha habido un Hijo y un Espíritu Santo. Ahí está. Esa es lo que la Biblia nos muestra. Amén. Seguimos adelante. Número 7. Jesús fue un gran maestro, pero no fue Dios. Ya. ¿Cierto o falso? Ya, esto es falso completamente. Jesús, obviamente fue un gran maestro, pero es mucho más que eso. O sea, es Dios encarnado. Y esta frase aquí dice que él no era Dios. Y aquí ya estamos hablando de la mayoría de personas que aman de Jesús. Jesús, un gran ejemplo humano, muchas buenas enseñanzas, pero no quieren afirmar que él es Dios. Y lo triste es que aquí yo tengo 32% de hispanos evangélicos están de acuerdo con esta frase, que Jesús fue un gran maestro y no era Dios. Y agregando el 22% que dice que sí, que más o menos están de acuerdo. Otra vez las matemáticas ahí. 54. 54% está diciendo que Jesús no es Dios. Y ahora, estudiando el movimiento carismático, ¿ok? Y esto lo vamos a estudiar más en nuestros estudios bíblicos, pero el fruto que dio el movimiento carismático abrió la puerta a este concepto de metafísica y también lo que de ahí nació como el movimiento de la prosperidad, el movimiento de declararlo, y personas como Benny Hinn, Kenneth Copeland, Kenneth Hagin, ellos fueron influyentes, pero ¿qué tiene que ver con los hispanos? Bueno, estas personas también influyeron a nuestros grandes pastores, entre comillas, o sea, nuestros grandes pastores, como mencionaste tú previamente, Cash Luna. Sí. Benny Hinn oró y ungió con aceite a Cash Luna, a Maldonado y a muchos más de estos tipos de predicadores, si es que les llamamos así. Pero ellos enseñan esto. Kenneth Copeland y también Creflo Dollar. Sí, o sea, en el mundo inglés. En el mundo, esta gente enseña esto. Y creo que también mencionaste acerca de Cash Luna, que somos diositos. Diositos, Que somos como, o sea, otro Dios más. O sea, o podemos llegar a ser como Dios. Y es totalmente una herejía. Y por eso, cuando nosotros hablamos fuerte acerca de estas personas, no estamos criticando su carácter, no estamos criticando su familia, no estamos diciendo, se viste mal, se viste bien. O sea, no tiene nada que ver con su persona. Es su teología que está mal y están llevando muchos al error y posiblemente al infierno junto con ellos si no se arrepienten. O sea, ese es el problema con no tener una buena teología. Sí, y de nuevo, es que este es el dilema, porque a veces aún creyentes tristemente es que ustedes con su doctrina, pero luego ves esto y ese es el error. La gente no conoce al Dios que adora y por eso tiene un mal concepto de Dios. Y básicamente en algunos de esos aspectos, esto ya ni es como diríamos, bueno, no estamos de acuerdo, pero podemos ser hermanos. Cualquier persona que afirma esto, para mí es hereje. O sea, aquí ya estamos hablando de la deidad de Cristo y si tienes esto incorrecto en tu teología, en tu pensar de Jesús, tú estás adorando a otro Dios completamente distinto al que nosotros conocemos. Y para mí eso es lo más alarmante. Pablo dice son anatema. Son anatema. Aquí son falsos maestros. Sí, ese es otro evangelio. Por eso cuando dicen es que no se deben de pelear entre hermanos. Claro, no nos deberemos de pelear entre hermanos. No debe de haber división entre hermanos.
Pero ellos no son hermanos. No, esos no son mis hermanos. Aquellos que enseñan que Jesús no es Dios, no son nuestros hermanos, son falsos maestros. Y Pablo dice, son herejes y anatemas. Y hay que decirlo como se tiene que decir. Se tuvo que decir y se dijo. Caso cerrado. Caso cerrado. Casos de la vida real. Entre las mejores familias. Ok, número 8. Dios creó... Híjole, no masculino y femenino. Sí, primo. Masculino y femenino. Ni sabía cómo decir male and female. Dios creó masculino y femenino. Más fácil, hombre y mujer. Okay, hombre y mujer. Perfecto, there you go. Dios creó al hombre y a la mujer. En el mundo que vivimos hoy en día, que está confundidos con sus géneros y con todos estos sobrenombres, ¿qué afirmas tú de esto? Obviamente esto es verdadero. Esto lo vemos en Génesis. Y me da alegría que la mayoría de las personas, aunque yo quisiera que fueran más, pero el 66... ¿100%? Sí, pero el 66% afirma que Dios creó al hombre y a la mujer. Una pequeña cantidad, 9%, no está de acuerdo. O sea, es que todavía hay gente, un poquito, pero sería interesante, después de todo este mover de... ¿Cómo se dice? Binary, non-binary. Binario, no binario. Todos los géneros o subgéneros que han salido pronouns, ahorita. ¿cómo se dice pronouns? Los pronombres que usan ellos, ellas. Después de estos 2 años que vamos a ver, esto probablemente va a cambiar. No sé si tienes ahí los encuestas anteriores. Estoy curioso de, por ejemplo, hace 2 años, cómo estaban los números. Si los tienes, si no, está bien. No, sí, tenemos prácticamente en el 2020 el 65% estaba de acuerdo que Dios había creado al hombre y a la mujer. ¿Y cuántos no estaban? Bueno, si hacemos una cuenta, el 9% no estaban seguros, el 8% estaban en completamente desacuerdo, el 4% estaban... más o menos en desacuerdo. ¿Fue hace 2 años? Fue hace 2 años, en el 2020. ¿Y la última categoría, el no muy de acuerdo en el 2020? En el 2000, no muy de acuerdo, sería el 4%. 4%. Sí, el 4%. Okay. Y eso es entre latinos. No, en realidad la encuesta solamente aquí la da Lifeway, solamente la encuesta global. Global. No, sí, ya quitaron la estadística más específica del 2020. Ok. Pues será interesante en 2 años más ver. Lo que noté es que va subiendo. Eso es lo que... Porque, por ejemplo, en la global es el 12%. O sea, hace 2 años era el 4% que no estaba de acuerdo con esto. Ahora hay un 12% que significa que va creciendo el número de personas que ya no van a estar afirmando que Dios creó al hombre y a la mujer. Y eso se lo debes de enseñar a tus hijos. ¿Ok? Y por eso los catecismos son importantes y abogamos que deberíamos estar enseñando catecismo a nuestros hijos. No el catecismo católico romano. O sea, estoy hablando del catecismo reformado protestante. Que les enseñan esta pregunta. Dios creó al hombre y a la mujer. O sea, eso, y los creó a su imagen. Y tus hijos necesitan entender eso para que cuando lleguen al 8º grado y los maestros le digan, ¿cómo quieres que te llame? ¿Qué son tus pronombres? O sea, que ellos vean como que qué ridículo esa pregunta. Exactamente. Porque honestamente es una pregunta muy ridícula que alguien te pregunte. Y ya están en encuestas para la universidad y todo eso. Ya están ahí. O sea, ¿cómo te identificas? Sí. Es ridículo. Y la verdad, tristemente, como mencionaste, muchos padres tienen que tener estas conversaciones con sus hijos. ¿Dónde empezar? Génesis. Y yo le reto a todos los padres. No sé, tú tienes TikTok. No sé si... No tengo TikTok. ¿O no? No. Bueno, el primo tiene TikTok. Okay. En TikTok, no sé si tienen un profile page. Honestamente, nunca lo he usado. Porque yo sé que los jóvenes casi la mayor parte el perfil. El perfil. Para ver si tienen sus prenombres. Para si tienen pronombres como pronombres. Yo reto a los padres. Si tú eres papá y tienes a jóvenes entre las edades de que 10 a... No, aún en 15, en Instagram. ¿O en Instagram? Sí, porque en Instagram muchos ponen que me llamo él, ella, o en inglés sería he, him, or she, her. Pero sí, él, ella, Entonces, hay que retar a los padres. Si eres un papá y estás escuchando este podcast, vea al perfil de tu hijo o hija en Instagram o TikTok, si tienes TikTok. Posiblemente Twitter. No sé si los de 10 Twitter a 15 también. años. Algunos usan, o sea, pero hay posibilidad de poner eso allí. Oh, ok.
checa sus perfiles y a ver cómo Sí. se identifican tus propios hijos. Y yo te reto a que busques algunos pastores y te vas a sorprender. Yeah. ¿Cuántos wow. tienen eso? Wow. No hay que hablar de eso. Ok. Pregunta número 9, o frase número 9. El Espíritu Santo es una fuerza potente. Bueno, no dice potente, pero es una fuerza y no un ser personal. Yeah. ¿Cierto o falso? Completamente falso. El Espíritu Santo es una persona. Toma las clases de doctrina. Tomamos una clase específicamente para explicar todo esto. Y por eso, de nuevo, la gente de nuestra iglesia que esté escuchando y diga, ¿cómo puedo aprender yo más? Es 13 semanas, bueno, la de Saí son unas 16, no te creas, no, son entre 13 a 15 semanas, o sea, a veces tenemos que alargarnos por las preguntas que llegan y todo, pero sé que es una clase larga, pero a veces personas preguntan, ¿dónde puedo conseguir esta información? Esa es la clase que debes tomar aquí en Vida Abundante. Y en esa clase explicamos todo esto en detalle. Pero de nuevo, la mayoría de personas, debido a Oprah, diría yo aquí, y películas como Star Wars, aunque Star Wars es de Dios, pero aquí en este caso... bueno, si enseñan esto... Bueno, Star Wars no enseñan esto, pero personas creen que el Espíritu Santo es igual que la fuerza, que Star Wars usa la famosa lenguaje. película The Shack. The Shack, también. Ajá. So, el Espíritu Santo, amigos, no es una fuerza. No, es una persona. Y eso lo escuchas en diferentes personas y religiones, posiblemente también. Pero ve con tu pastor. Habla. Si no eres parte de Vida Abundante y nos escuchas de otra, habla con tu pastor. Enséñale la encuesta y dile, pastor, no hemos tomado clases y hagan una clase de doctrina. Sí. Inviten a alguien que les enseñe, porque esto es muy importante para cada iglesia. Y si los pastores quieren recursos nuestros, ¿qué usamos nosotros? Simplemente en nuestras redes sociales, que nos manden un mensaje y aquí el equipo rápidamente les responde para dar el material que usamos nosotros, que ya es bien fácil de conseguir. Súper fácil. Ok, última frase. El Espíritu Santo le da... por favor, amigo, ¿nos ayudes a traducir esta, por favor? Dice, el Espíritu Santo le da un nuevo nacimiento espiritual o nueva vida antes que una persona tenga fe en Jesucristo. Estamos hablando de soteriología aquí. ¿Qué dices aquí? ¿Cierto o falso? Esto es cierto, es la doctrina de regeneración. O sea, el Espíritu Santo nos hace nacer de nuevo antes de que nosotros podamos decir que tenemos fe en Cristo Jesús. ¿Pero tenemos voluntad propia o no? Es nuestra disposición carnal jamás va a tener fe en Cristo Jesús sin que el Espíritu Santo haga la obra en porque nosotros. Tú sabes que hay muchos cristianos que dicen yo escogí a Jesús, sí. Y a Jesús y yo escogí ser salvo. Yo tuve fe antes de que... están mal. Sí, están mal. Y de nuevo, ¿dónde aprendes esto aquí en Vida Abundante? Clases de doctrina. O sea, hablamos de estas ideas, el ordo salutis, o sea, el orden de salvación. Presentamos dos posturas, pero hablamos de esto. ¿Qué viene primero? ¿La fe en Jesús y luego el nuevo nacimiento, o el nuevo nacimiento y luego... Es interesante. 31% de hispanos. Eso para mí, junto con 27% que más o menos están de acuerdo... Están casi... casi la mitad está a favor de esta frase. Entonces los demás son arminianos. Sí, arminianos. Que dicen nosotros... escogimos a Jesús. Nosotros tomamos la decisión y es mi decisión seguir a Cristo. Pero eso no es correcto. No. Si están enojados con eso... porque esto es de predestinación. Y tú sabes que predestinación es una mala palabra en el mundo hispano. Predestinación, elección. Pero vamos a poder hablar un poquito más de eso después. Pero esta frase es totalmente... Esta frase es correcta. Correcta. Así es que el Espíritu Santo es el agente que nos regenera para que podamos tener fe en nuestro Señor Jesucristo. Y para que los que quieran leer algo, lean Efesios 2. Explica, los primeros versos explican nuestra condición, muertos en delitos y pecado, y luego que la fe misma es dada por Dios. Es un regalo. Es su gracia. Es un regalo. Y también Juan 3 con Nicodemo. El Espíritu. Juan 3, Efesios 2, estúdialo ahí.